Bienvenidos una vez más, familia, amigos, hermanos en la fe, todos aquellos que se conectan para escuchar la palabra de Dios. Para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir lo que Dios pone en mi corazón para ustedes, para mí primeramente, pero también para cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante en este tiempo. ¿Cómo podemos nosotros vivir esa vida abundante que Jesucristo vino a darnos? ¿Cómo podemos desplazar al enemigo en nuestra vida? La vida puede agobiar a las personas con problemas de todo tipo, hasta el punto de hacerles sentir frustrados, fracasados, derrotados, sin entender muchas veces por qué suceden las cosas. Y algunas veces todo eso sucede por nuestras malas decisiones, por nuestros malos hábitos, por falta de sabiduría. Hay infinidad de razones, pero en este caso vamos a hablar de esa batalla que se lleva a cabo en el mundo espiritual. Hay una lucha espiritual que se lleva entre la luz y las tinieblas. En el Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí el Señor nos está hablando que hay un ladrón. Ese ladrón es Satanás. Él viene para robar. Él siempre va a tratar de robar tu salud, tu gozo, tu paz. Él te va a robar las finanzas. Él va a robar todo aquello que pueda para destruir tu vida, porque esa es su función. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto nos da confianza, porque nos deja ver que no estamos peleando la batalla solos, no estamos peleando en nuestra propia fuerza, no estamos luchando como si diéramos palos de ciego al aire. Hay una certeza, hay una palabra, hay una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. La Escritura describe a Satanás como mentiroso. Él es el engañador, él es el padre de mentira, pero también es acusador de los hermanos. Entonces, como tal, debemos tener en cuenta que muchas veces viene y trae mentira a nuestra vida. Nos acusa de aquellas cosas que podamos haber hecho o que aún de las que no hemos hecho, porque ese es su trabajo, acusar. Pero en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 8, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Hechos 10:38 nos narra la Escritura cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos cómo Jesús es poderoso para salvar. Él vino para rescatar lo que se había perdido, pero Él vino para deshacer, dice aquí, las obras del diablo. Con su muerte en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y dice la Escritura que Él murió y resucitó al tercer día. Ahora, su resurrección es símbolo de victoria, porque Él venció a la muerte. Quiero compartir con ustedes una escritura en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la escritura que por cuanto Jesucristo participó de carne y sangre, quiere decir que Él se hizo carne. Él vino en forma de hombre y como hombre fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces dice que Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que por su muerte en la cruz, Jesús pudo derrotar
al diablo, que tenía el poder, el imperio de la muerte. Pero en el siguiente versículo dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabes que el temor a la muerte nos esclaviza a la persona? Porque mucha gente tiene miedo de morir porque no saben qué hay más allá, no saben a dónde irán después de la muerte. Pero dice aquí que Jesús libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. O sea que Él vino a liberar a los cautivos. No tenemos que vivir más en miedo, en temor, en incertidumbre. Él vino para librar a los oprimidos por el diablo, porque Dios ha estado con Él. Esa es la voluntad de Dios. Necesitamos permitir que esta verdad cobre vida en nuestro corazón, que se haga carne, que sea revelada a nuestro espíritu. Ahora quiero compartir en 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es muy importante entender la primera parte. Si alguno está en Cristo. Ya hablamos del sacrificio de Jesús, de lo que Él obtuvo para nosotros a través de su muerte y de su resurrección. Pero es importante creerlo con el corazón y aceptar ese sacrificio como algo personal. Saber que Él lo hizo por mí, para rescatarme de las tinieblas. Entonces, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, entonces yo nazco de nuevo. Y dice aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Necesitamos entonces conectarnos con Dios, reconectarnos con Dios en el caso de que te hayas alejado por algún tiempo o tu relación se haya enfriado. Es importante saber que estamos en Cristo. Y luego el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos reconcilió, hermano. Déjame decirte algo muy importante. Dios no está enojado contigo. Dios te ama y Él quiere que tú vengas a Él, que tengas esa confianza, ese deseo de acercarte a Él, porque Él ya hizo lo necesario para que pudiéramos acercarnos a Él. Dice la Escritura que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó y se abrió el camino al lugar santísimo, y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y saber que hallaremos ayuda y oportuno socorro. Por esto, porque Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. ¿Por qué es importante conocer esta verdad? Porque esta verdad te va a revelar tu identidad. ¿Quién eres ahora en Cristo Jesús? Ya no eres nada más una simple criatura de Dios, no, eres un hijo de Dios. Él te dio esa posición, Él te dio esa identidad y además te dio autoridad como hijo para deshacer también las obras del diablo. Cuando nosotros estamos en Cristo, empezamos a conocer su palabra, empezamos a relacionarnos con Él, a conocer su voluntad. Dios va haciendo un proceso de restauración en nuestras vidas. Y esa restauración implica un cambio en nuestra mente, una renovación de nuestra mente. Mira, cuando
nosotros aceptamos a Jesús, dice la Escritura, que Él pone su naturaleza divina en nuestro espíritu. Los seres humanos somos o estamos conformados de espíritu, alma y cuerpo. Cuando aceptamos a Cristo al nacer de nuevo, implanta su naturaleza divina en nuestro espíritu. Pero nuestra alma, que está conformada con nuestras emociones, la voluntad, el intelecto, todos tus pensamientos, eso tiene que ser renovado, tienes que cambiarlo. No podemos seguir viviendo con esos patrones de pensamiento negativos, obsoletos, que son contrarios a la palabra de Dios. Entonces, en esa restauración que Dios hace en nuestra vida, nos dice la Escritura que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, conociendo las Escrituras, leyendo la palabra de Dios. Estas nos revelan la voluntad de Dios para nosotros. Nos dan a conocer los planes, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y tienes que empezar a pensar acerca de ti como Dios piensa, verte a ti mismo como Dios te ve, como su hijo, como su amado, como esa persona redimida que tiene favor ahora con Dios. Y esto nos va a llevar a una transformación. El libro de Romanos, capítulo 12, en el verso 2, nos dice que seamos transformados. Primeramente comienza diciendo, no os conforméis a este siglo. Quiere decir que no nos amoldemos, que no nos adaptemos a vivir como todo el mundo vive, que no nos adaptemos al sistema de este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que vamos a ser transformados en la medida que nuestra mente sea renovada. Y luego al final del verso dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que yo voy a poder comprobar, voy a experimentar, voy a vivir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, cuando yo haya sido transformado con la renovación de mi mente. Esto es muy importante, muy, muy importante. Quita los pensamientos de temor. Llena tu mente con pensamientos de fe. Hay una escritura en Lucas capítulo 10, verso 19, donde el Señor le dice a sus discípulos, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dios está dando autoridad a su iglesia para resistir al enemigo, para hollar serpientes y escorpiones, esos espíritus de maldad que vienen muchas veces a oprimir nuestra vida. Podemos reprenderlos, podemos rechazarlos. No tienes que aceptar todo aquello que se presenta a tu vida como si viniera de Dios. No, no todo lo que viene a tu vida viene de Dios. Tienes que aprender a discernir. Dios nos bendice. Dice la Escritura que toda buena dádiva viene de lo alto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si algo no embona o no encaja en esto, no viene de Dios. Entonces, en Efesios 2, verso 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios la que provee la salvación para nosotros. Tú solamente la aceptas, la recibes, te apropias de ello por la fe. Y así como por gracia somos salvos, también por su gracia somos sanados, por su gracia somos prosperados, por su gracia, por su favor, somos liberados, somos bendecidos, porque Dios es un Padre bueno, Dios te ama, eso es una verdad que tienes que grabar en tu mente y en tu corazón. Dios te ama
Y si Él no escatimó ni a su Hijo, sino que lo envió, dice, a dar su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Entonces, hermano, fortalece tu fe y recibe la gracia de Dios. Hay una porción en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 15, donde habla de una mujer sirofenicia que vino a Jesús clamando para que ayudara a su hija que estaba atormentada, dice, gravemente atormentada por un demonio. Dice la Escritura que ella vino y clamaba con fuerte voz y le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero curiosamente, el Señor Jesús no le respondió nada, no dijo nada. Y entonces, como ella seguía insistiendo en su clamor, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, despídela porque nos perturba, da voces detrás de nosotros, ¿verdad? Como diciendo, ya, atiéndela, haz algo para ella. Pero entonces Jesús responde y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces dice la Escritura en el verso 25, que esta mujer vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta respuesta sorprendió a Jesús. La sorprendió y él respondió diciéndole, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esto nos deja una gran enseñanza. Por la fe de esta mujer, ella recibió el milagro, su hija fue liberada, aun cuando no era el tiempo más que para la casa de Israel. Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todavía no era el tiempo en que sucedieran los milagros fuera del pueblo de Israel, pero por la fe de esta mujer, ella obtuvo su milagro. Así, querido hermano, amigo, tú que me estás escuchando, por la fe tú puedes ser libre. Por la fe en Dios tú puedes recibir esa sanidad o lo que tú estés necesitando en tu vida. Dice la Escritura aquí, la sanidad es el pan de los hijos. Es importante que creamos y que fortalezcamos nuestra fe. Ya no estamos más esclavizados en las tinieblas. Ahora hemos sido trasladados al reino de luz. El libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, nos dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Medita bien en esta escritura. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ahora somos hijos de luz. Dice la Escritura, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Así que podemos desplazar al enemigo de nuestra vida por la fe en Jesús. Usa o aplica las promesas de Dios en tu vida. Declara la palabra de Dios. Declara que por la sangre de Jesús tú eres libre. Por la llaga de Jesús has sido curado. Reprende al enemigo. Habla la palabra de Dios. Desplaza al enemigo de tu vida por la fe en la palabra de Dios. Te vas a sorprender de lo que Dios hará, porque Dios es fiel a su promesa. Solamente cree. Para el que cree, todo es posible. La Escritura también lo confirma diciendo que no hay nada imposible para Dios. Ejerce esa autoridad que como hijo de Dios
ahora tienes. Afírmate en su palabra. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Vive como lo que eres, como un hijo de Dios, bendecido, disfrutando el favor de Dios y la gracia de Dios sobre tu vida. La Escritura dice que cada día su misericordia se renueva sobre nosotros. Amén. Dios te bendiga, hermano, y deseo que tengas una excelente semana. Nos vemos en la próxima.